Durante décadas se ha repetido la frase de que los jóvenes son el futuro del mundo. Sin embargo, el panorama en medio de una pandemia global no pinta un gran futuro para ellos. La crisis económica que esta pandemia ha causado tendrá repercusiones a largo plazo afectando a los jóvenes de entre 17 y 35 años de edad. ¿Quiénes serán la primera generación que viva circunstancias más difíciles que las que vivieron sus padres? Esto de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, quienes advierten que habrá un efecto negativo sobre el empleo juvenil. ¿Cómo deben prepararse los jóvenes para este panorama? ¿Afectará de la misma manera a todos? ¿Qué habilidades son indispensables para que los jóvenes puedan sortear esta crisis? Acompáñanos a conversar con Lorenzo Jiménez de Luis, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y en el análisis el doctor Guillermo de Loya. Lorenzo, antes se decía que los jóvenes eran el futuro del mundo y la pregunta hoy es, ¿qué está viendo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que los obliga a advertirles al mundo la circunstancia en que ha dejado a los jóvenes el COVID-19? Pues, a ver, yo creo que los jóvenes siguen siendo inevitablemente y como debe ser, por otro lado, el futuro del mundo. El problema es que pues, nos estamos dando cuenta que, bueno, aun cuando son el 25% de la población, en el caso particular de México, 30 millones de personas tienen entre 15 y 29 años, están siendo el segmento de población más perjudicado en general y ahora, con la pandemia arreciando, ese nivel de afectación que se está produciendo en ese segmento de población se está viendo incentivado, acrecentado y multiplicado. De ahí que para nosotros, institucionalmente hablando, sea extraordinariamente importante alertar a las autoridades a todos los niveles sobre esta situación, a los efectos de poder promover las políticas públicas correctivas que correspondan a los efectos de paliar esos efectos y poner de nuevo a los jóvenes y a las jóvenes en el centro de las políticas, a los efectos de hacerlos otra vez o recuperar ese rol protagónico que toda sociedad debe tener. Claro, afectará por igual y otra vez pensando en lo que siempre se ha dicho que la educación es importante para los jóvenes, afectará por igual a quienes tienen estudios, a los emprendedores, a quienes no tienen estudios. Es un análisis que hace en general el programa para alertar precisamente tanto al gobierno como a los empresarios, la sociedad en general, sobre esta circunstancia. ¿Va a afectar a todos? Es la pregunta. Sí, no, afectar sin duda alguna va a afectar a todos, pero esto es, en realidad, como todo, va a afectar más a unos que a otros, desgraciadamente, va a afectar más a los más vulnerables. Aquí es obvio que, ya venía produciéndose un problema muy serio con los jóvenes, como decía antes, pero bueno, la pandemia ha incrementado el desempleo. 4 de cada 10 desempleados a partir de la pandemia son jóvenes. Se ha producido un aumento impresionante de la precariedad. El 77% de los jóvenes de México, estoy hablando de México, pero esto Sí, sí, se sí. hace por hacer abstracción, se puede ampliar a cualquier otro país del mundo, ¿no? 77% de los jóvenes, como decía, el 77% o el 62% en México, el 77% en el mundo, han caído en la informalidad, lo cual quiere decir carencia de cobertura social, imposibilidad de acceso a la vivienda, carencia de atención médica. En fin, la situación es muy delicada. Y claro, esto requiere y exige naturalmente además, por otra parte, permíteme que te señale que justo ayer hubo un estudio de CEPAL y OIT, dos agencias del Sistema de Naciones Unidas hermanas, que reflejaban claramente que los sectores económicos más perjudicados por la pandemia son precisamente aquellos que emplean, por casualidad, pero es así, a los jóvenes. El sector turismo, sector hotelero, construcción, comercio y servicios. Entonces, ¿qué pasa? Es absolutamente indispensable y es absolutamente imprescindible capacitar.
Aquí el problema, el reto que lleva implícita la capacitación es que la capacitación tiene que ser digital. Claro. Y ni a ti ni a mí nos escapa que hay bolsas de población joven muy, muy, muy importante que no tienen acceso ni a una laptop, ni a redes de internet, ni a nada por el estilo. Lo cual quiere decir que el peligro de hacer esto desordenadamente es que se amplíe la brecha entre, vamos a poner, clases medias y clases medias altas y clases bajas o pobres, muy pobres o ultra pobres, como llega a decir incluso hasta Lipton, el economista famoso, ¿no? Quiero decir que hay que manejarlo con mucha cautela y nuestro aliento a las autoridades a todos los niveles es que promuevan políticas a partir de pactos con todos los actores, de suerte que sean lo más inclusivos posibles para, y suena tópico, no dejar a nadie atrás, pero es que Sí. es la realidad. ¿Quiénes serían estos actores? Hay que ser muy específicos porque desde luego el gobierno tendría que articularlos, pero ¿a quiénes obliga, digamos, este escenario tan desafortunado para los jóvenes a poner como centro de la prioridad o de las políticas públicas a los jóvenes? ¿Qué sectores tienen que intervenir? Hombre, yo creo que el sector público en sus diferentes dimensiones, tanto a nivel federal como estatal y municipal. No solo porque son los responsables de la promoción de las políticas per se y de ejecutarlas, pero además también porque son empleadores por naturaleza. Pero sobre todo también el sector privado y los empresarios y las empresarias tienen que estar y tienen que ser parte de ese pacto. Te estoy hablando así a bote pronto, ¿no? Los que se me ocurre que son evidentes. Luego, como no, aparte del empresariado, habría que incluir también a la academia, porque sin duda alguna el aspecto inclusivo de la juventud exigiría unos niveles de capacitación distintos, pero muy importantes, y eso requiere, por tanto, el concurso de la academia. Y yo te diría también que, en la medida de lo posible, si pueden incluirse algunos actores de la cooperación internacional, pues creo que podríamos contribuir a facilitar ese pacto social o ese pacto por la juventud que sería tan beneficioso no solo para amortiguar los efectos de la COVID, sino también de cara al futuro, porque, como digo, para mí es clave. La juventud es la que tiene que asumir el liderazgo de la locomotora. Eso es innegable porque es inexorable. Y lo que no podemos permitirnos es ser liderados o tener una locomotora liderada por unas élites, las de siempre, que no permitan el cambio ni hagan permear y distribuir la riqueza como sería deseable. ¿Solo hay desafíos, Lorenzo Jiménez, o también hay oportunidades en este escenario para los jóvenes en México? Mira, yo sé que dirán que soy un poco apocalíptico cuando te conteste esta pregunta. Yo, de momento, quiero ser optimista, pero miro a mi alrededor y no te voy a decir que veo desolación, pero veo una necesidad brutal de hacer muchísimas más cosas para que esta situación pueda encontrar solución. A ver, tú fíjate, la OCDE, en un estudio previo a la COVID, ya dijo que esta generación de jóvenes va a ser la primera generación en la historia que va a vivir peor que sus padres. La Fundación Felipe González, recientemente también en España, hizo un estudio que arrojaba que las jóvenes del siglo XXI van a tener mucho más acceso al ocio, van a disfrutar de mayores niveles de libertad, pero eso sí, socialmente hablando, van a vivir de una manera mucho más precaria. Nuestro informe de desarrollo humano dice que por primera vez en 30 años va a haber retroceso. Por tanto, los indicadores van a ser peores. Y, claro, esto no pueden ser datos que se abstraigan a la población joven. Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que lo que hay que hacer simplemente es promover, seguir insistiendo desde el PNUD, desde los organismos internacionales, seguir insistiendo en la necesidad de promover esas políticas públicas.
En ello nos va sin duda el futuro del país. Así que, de verdad, muchísimas gracias, Lorenzo Jiménez, representante de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Gracias por este análisis y, bueno, nada, muy oportuno. Yo creo que aquí el reto lo tienen quienes deben articular esto que está sugiriendo el PNUD. Muchísimas gracias, Lorenzo. No, muchísimas gracias a ti, encantado y como siempre a la orden. Hasta luego. Bueno, vamos a un primer análisis de esta entrevista con el doctor Guillermo de Loya. Las consecuencias económicas y laborales de la epidemia de COVID han sido devastadoras para el mundo entero. Las brechas de desigualdad se ahondaron en casi la totalidad de los países y subrayadamente en América Latina, en donde el problema de la pérdida de empleos es una dura realidad. La llamada generación del confinamiento, como lo ha precisado la Organización Internacional del Trabajo, puede resentir los efectos económicos de la pandemia durante varios años a futuro. No existe una estimación precisa, aunque con las mediciones proyectadas podemos avisurar una contracción económica ponderada para América entre el 9.1 según CEPAL y el 9.4 según el FMI. Así, la tasa de desocupación laboral impactaría duramente a los jóvenes, con una cifra del doble de la general para llegar a un alarmante 26% de desempleados para los próximos años. Guillermo de Loya, el panorama que nos pinta Lorenzo Jiménez es terrible y quiero dar un dato para arrancar. 68% de los jóvenes tienen al menos una deuda y al terminar la pandemia van a terminar sobreendeudados. De verdad, el panorama es desolador y sin empleo. Qué bárbaro. ¿Qué pasa? Yo creo que es la primera parte, digamos, viendo dentro de este túnel tan oscuro la luz. Nuevamente hay que reactivar la educación, ya como una cuestión necesaria para poder tener una ocupación que prepare con nuevas vocaciones a lo que va a venir a una generación que ya se le llama la generación del confinamiento. Educación, pero también con capacitación, como decía Lorenzo Jiménez, con acceso a tecnologías y eso, claro, pues siempre ha sido un desafío para nuestro país. Pero ya nos da un mapa la situación y el contexto que estamos viviendo. A ver, si la saturación que hay o la poca demanda laboral que hay en los sectores tradicionales que empleaban jóvenes, turismo, servicios, etcétera, tendremos que reorientar este mercado educativo hacia el mercado laboral de una nueva generación. Tendremos que ver y recalibrar las acciones de política pública para poder vincular a las empresas con incentivos fiscales, con planes verdaderos de desarrollo, para poder emplear jóvenes. Creo que es una cuestión que se puede recalibrar. Y subrayadamente en el caso de México, porque tú sabes que lo he insistido en varias cuestiones. Cuando estás anclado en la posibilidad de darles oportunidades laborales a los jóvenes en un sistema de asistencialismo, un sistema, digamos, apegado a una provisión social como lo son la provisión de becas o los apoyos económicos directos, creo que habría que recalibrar la efectividad de estos programas. Siempre lo ha sostenido. Lo hemos sostenido y hoy como nunca creo que hay dos premisas en esto. Recalibrar esta situación que yo creo que no necesariamente está generando efectividad hacia los mercados laborales y por otra parte, repito e insisto, ya reactivar una educación con otro tinte de calidad, con otro tinte de orientación, encaminada precisamente a que quienes salgan a ese campo laboral tan arduo o ese mercado que va a estar tan restringido puedan tener una oportunidad en medio de la oscuridad. Ahora, Guillermo, ¿se podrá, digamos, los sectores de forma aislada? ¿O tú qué piensas con respecto a lo que decía Lorenzo Jiménez, que conoce muy bien, tiene una radiografía en nuestro país, sin duda, pero tú como analista, ¿eso es posible en México en medio de un escenario electoral en el que todo mundo se pelea con todo el mundo? Y no estoy dejando de lado a los empresarios que finalmente tendrían que estar incluidos en este pacto. Desafortunadamente lo veo muy difícil, Estela. Lo veo muy difícil porque no nos hemos puesto ni siquiera de acuerdo como país en poner las prioridades sobre la mesa de lo que verdaderamente podría paliar esta situación económica en la generalidad de lo que hemos vivido con el COVID-19. ¿Cómo vamos a ayudar a esos jóvenes? Bueno, y esos jóvenes que también están expuestos a otro tipo de peligros. El crimen organizado. En un mercado, digamos, laboral tan restringido, en una economía recesiva, el crimen organizado, nada más ve este dato, Estela. Imagínate que entre 2014 y 2018 se estima que se vincularon a la actividad de pandillerismo, que es el primer paso para la vinculación o el reclutamiento hacia el crimen organizado, casi 3 millones de jóvenes pertenecientes a la secundaria, al nivel secundaria. Imagínate esto en un contexto donde la pobreza, donde la marginación hace lo suyo y pone en una situación de necesidad a jóvenes que no tienen otra vía más que vincularse a estas cuestiones que económicamente les resultan a veces muy atractivas. En México, casi el 60% de los jóvenes que trabajan contribuyen a las labores económicas del hogar.
hogar. Esto se ha truncado, además, con lo que ha pasado con las amas de casa, con los padres, quienes de alguna forma también han visto afectada su actividad económica. Y pues bueno, ojalá encontremos vías para poderles dar causa. Bueno, y este otro tuit que habla precisamente de la afectación al turismo y a quienes viven de este sector, que también ha desempleado a decenas de miles de jóvenes en el mundo. Aquí dice 1 de cada 10 personas en la Tierra, pero básicamente serían jóvenes los afectados. Duro, pero pues durísimo. Real, hay que trabajarle Durísimo. en ese pacto. Muchísimas gracias, Muchas doctor gracias, Guillermo Estela, de siempre un Loya. gusto. Siempre gracias. Y gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.